Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El Evangelio del relato de Tomás nos presenta las dificultades a que nuestra fe está expuesta. Tomás es uno de los 12 y debe enfrentarse personalmente con el misterio de la resurrección de Jesús desde sus seguridades humanas y desde su soledad, pues él no estaba con los discípulos cuando Jesús se hizo presente. También a nosotros hoy, en este segundo domingo de Pascua, que San Juan Pablo II quiso dedicar a la Divina Misericordia, el Señor nos muestra, por medio del Evangelio, sus llagas, que son llagas de misericordia, para que se disipen nuestros miedos e inseguridades. Los discípulos de Jesús, dice San Juan, estaban ocultos en una casa. El miedo y las dudas carcomían sus corazones. Las puertas estaban bien cerradas por miedo a los judíos. Había un vacío enorme en el grupo, porque con ellos no estaba Jesús. Y cuando Jesús no está, eso es lo que reina en el corazón humano y en todos los ambientes: el miedo, las dudas, el temor, el vacío y la soledad. Y uno podría cuestionarse, pero ¿cómo podían tener miedos y dudas si ya María Magdalena les había comunicado que habían visto a Jesús resucitado? Precisamente por eso, porque no basta
con saber que Jesús ha resucitado. Es necesario tener un encuentro personal con Él. No basta con saber que el Señor ha resucitado, no es suficiente con tan solo escuchar el mensaje pascual. Tenemos que tener ese encuentro personal con Él, con el resucitado. Aquellos discípulos les faltó lo más importante, la experiencia de sentir a Jesús vivo en medio de ellos. Solo cuando Jesús ocupa el centro de la comunidad, ésta se convierte en fuente de vida, de alegría y de paz para todos. Solo cuando Jesús ocupa el centro de la familia, ésta se convierte en fuente de vida, de alegría y de paz para todo el barrio. Solo cuando Jesús ocupa el centro de tu corazón, tu vida se convierte en fuente de vida, de alegría y de paz para tus hermanos. El relato del Evangelio de hoy no puede ser más claro. Es necesario tener un encuentro personal con Jesús si queremos que nuestra vida sea transformada. En medio de un grupo de discípulos miedosos y dudosos, aparece el Señor Jesús vivo y resucitado, y al verlo con sus propios ojos y palparlo con sus manos, todo cambia. Siempre es así. En una comunidad cristiana se despierta la alegría cuando allí, en medio de todos, es posible ver y palpar a Jesús vivo. ¿Por qué nos falta la alegría y la paz? Porque no vemos a Jesús. ¿Y por qué no vemos a Jesús? Porque estamos muy ocupados en vernos a nosotros mismos o en ver a los demás. Por eso, no vemos a Jesús, porque el centro de nuestra atención no es Jesús. Y nuestras comunidades y nuestras familias no superarán los miedos, ni sentirán la alegría de la fe, ni conocerán la paz que solo Cristo Jesús nos puede dar, mientras Él no ocupe el centro y no ocupe su lugar. Ahí seguiremos, como estaban los discípulos de Jesús, encerrados y llenos de dudas y llenos de miedos. A veces somos nosotros mismos quienes hacemos desaparecer a Jesús e impedimos que otros lo vean. Somos nosotros mismos quienes ocupamos su lugar y opacamos su luz y su presencia con nuestras actitudes y nuestras incoherencias. Jesús es predicado, enseñado y celebrado constantemente, pero nuestra incoherencia impide que otros vean, conozcan y amen a Jesús. En la recién terminada campaña electoral en Costa Rica, se pudo palpar, en las redes sociales sobre todo, que en el corazón de no pocos cristianos de nuestro país hay un enorme vacío. Jesús está como ausente, no hay paz, no hay alegría, no hay respeto, no hay amor, no hay caridad ni misericordia. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Jesús en un segundo plano. Jesús no está ocupando su lugar, el primer lugar. Jesús no ocupa el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Nos reunimos y hablamos en su nombre, sí, pero Jesús está ausente de nuestro corazón. Por eso viene el miedo, las dudas, por eso vienen los temores, las decepciones,
la apatía, el desinterés. Por eso viene la incoherencia y la deserción en la fe. Son más de 100 católicos que cada día se van de la iglesia y muchos ni nos damos cuenta. Eso fue lo que le pasó a Tomás. Al anochecer, cuando los discípulos, locos de alegría, le dan testimonio de que han visto a Jesús, Tomás no les cree, él duda. Tomás no puso a Jesús en el centro de su fe, sino que centró su fe en su propia lógica y en sus limitados razonamientos. Quizás fue el miedo a ser decepcionado una vez más lo que le hizo incapaz de creer las buenas nuevas que le dan sus hermanos. Tomás sustituyó la fe en Jesús por la lógica, y Jesús quedó en un segundo plano. A los 8 días, de nuevo en domingo, y esta vez con Tomás que sí está presente, Jesús resucitado se vuelve a aparecer en medio de ellos. Es un gesto de misericordia divina de parte del Señor Jesús para con Tomás. Tomás quería creer por sí mismo, y Jesús se hace presente para rescatar a Tomás de sus miedos y sus dudas. Tomás había dicho: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Demasiadas condiciones y exigencias las que reclama Tomás para dar el paso de la fe. Y sin embargo, Jesús, en su infinita misericordia, es condescendiente con Tomás. Él, Jesús, no estaba obligado a complacer las exigencias y el capricho de su apóstol. Sin embargo, le presenta las manos, los pies, el costado, y permite incluso que meta su dedo en las heridas de su corazón. Ante la evidencia de los signos y la gran misericordia de Jesús, Tomás cae conquistado y concluye con una hermosísima profesión de fe, proclamando la divinidad de Jesús: Señor mío y Dios mío. Fue un momento decisivo en la vida de Tomás y los demás discípulos. Al ver a Jesús resucitado, ellos recuperan la paz, se estabilizan sus emociones, sus sentimientos, desaparecen sus miedos, se llenan de una alegría desconocida que todo lo inunda, todo, y la fuerza de Dios los envuelve por completo. Ellos reciben el aliento de Jesús, su Espíritu Santo, que sopla fuerte sobre sus cabezas. Eso les da tanta valentía y tanta seguridad que hasta se atreven a abrir las puertas que tenían cerradas por miedo de par en par. Jesús les da el valor que les faltaba y los envía afuera con el encargo de continuar su misión. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Ellos salen de sí mismos y abren las puertas porque se sienten enviados a vivir la misión, la misma misión de Jesús. Qué importante que es abrir las puertas. Qué importante que es salir de nosotros mismos. Las puertas de la iglesia de Jesús deben de estar siempre abiertas. Es que una iglesia de puertas cerradas, la verdad no sirve de mucho. Con las puertas cerradas no se puede escuchar lo que sucede afuera. Solo nos escuchamos entre nosotros mismos, y escuchándonos entre nosotros mismos corremos el riesgo de dejar de escuchar a Jesús.
Con las puertas cerradas no es posible captar la voz del Espíritu Santo, que es siempre nueva y que hace siempre nuevas todas las cosas. Con las puertas cerradas no se abren espacios de encuentro y diálogo con nadie. Solo dialogamos con nosotros mismos y de lo mismo de siempre. Con las puertas cerradas se apaga la confianza en el ser humano y crecen los miedos, los recelos y los prejuicios. Como aquellos valientes discípulos, debemos de abrir de par en par las puertas de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras comunidades y sobre todo de esta iglesia, a Jesús resucitado. Hoy, en este segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, ustedes y yo podríamos comenzar a vivir de un modo distinto nuestra fe si hacemos lo que hicieron aquellos discípulos, si nos abrimos a la presencia de Jesús resucitado, si dejamos que Él nos llene de alegría y de su paz, si permitimos que Él sople su aliento de vida sobre nosotros, si nos dejamos alcanzar por su gracia y por su misericordia, todo va a cambiar. Tal vez lo primero que necesitamos como familia, como comunidad y como iglesia es precisamente que Él nos dé su paz, esa paz que nos libere de los miedos y prejuicios que nos paralizan. Es la paz que solo vamos a encontrar acogiendo el Espíritu de Jesús. Solo si nos rendimos cayendo de rodillas ante este Rey de misericordia, diciendo: Señor mío y Dios mío, solo así podremos resurgir como hombres de fe, como mujeres de fe y como la iglesia que Jesucristo anheló tener. Aquellos discípulos no fueron nunca más los mismos porque lo dejaron actuar. La pregunta es, ¿lo dejaremos actuar nosotros? Dichosos los que crean sin haber visto. Dichosos los que pongan a Jesús en el centro de sus vidas, familias y comunidades. Dichosos los que abiertos a su espíritu y con corazón misionero vivan con las puertas de par en par. Alabado sea Jesucristo resucitado, Rey de misericordia, sea por siempre bendito y alabado.